tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Una semana que fue muy política. Algunos episodios anecdóticos a los que algunos referentes de la política nos tienen acostumbrados. Pero vamos a buscar escapar por un rato al menos a esta cuestión y hablar de temas que son de más interés nacional. Uno de ellos, después son dos temas los que vamos a abordar en la fecha. Empiezo por el final. Todos los programas sociales que se están ejecutando, qué inversión es la que se está realizando y la que se proyecta para el año 2025, cuáles son los programas en particular, y bueno, y cuál es la sostenibilidad de los mismos en el tiempo, cómo se encara. Sacar de la pobreza a la gente es una tarea que comprende muchas disciplinas, no solamente la labor de la asistencia propiamente es una de ellas, para evitar que la situación se agrave. Pero la idea es, bueno, a partir de qué políticas sacarlas de esa situación. Vamos a arrancar por el tema de la carne, un producto estrella en Paraguay. Después del tema de la soja, es uno de los principales responsables de ingresos de divisas al país y es un mercado que está en expansión. Sin embargo, no todos celebran o no todos están invitados a las celebraciones. Ese es uno de los temas que vamos a hablar porque inclusive se comenta, ya habrán visto en noticias periodísticas, que existe la posibilidad de que se reduzca el hato ganadero a raíz de dificultades que hay en esta materia. En el piso, acá en los estudios del canal, tenemos como invitada a Claudia Abogado. Ella es gerente general de la APEC, Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Es un tema que manejamos poco, así es que ustedes van a hablar más, vos. También lo tenemos como invitada, él está en comunicación vía Zoom, al ingeniero Randy Ross, es presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne. Buenas noches, Randy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín y Claudia. Muchas gracias por estar ahí. Queremos arrancar, si les parece. Claudia, nosotros leíamos, y por eso la invitación, noticias publicadas a través de la prensa respecto a que contradictoriamente con las buenas noticias que existen en torno a los mercados que se abren a nivel internacional, los buenos precios que inclusive aumentarían en el futuro, los productores de carne, sin embargo, estaban diciendo o anunciaban que se reduciría el hato ganadero, que había un problema de precio entre medios. Explícanos brevemente cómo es en qué consiste el problema. Gracias de nuevo por la invitación. ¿Cómo estás, Randy? Realmente no está reflejada esa fiesta que hay en el mundo con la demanda de nuestra carne de excelente calidad. Digamos que nuestra carne está muy bien posicionada hoy. Tuvimos precios récord en cuanto a exportaciones, pero lastimosamente eso no se ve reflejado al productor. El productor, que es un eslabón muy importante en la cadena de producción, no está recibiendo ese precio justo por su producto. Tuvimos en estas últimas semanas, creímos que íbamos a estar todos de fiesta, lastimosamente nos tuvimos que quedar encerrados mirando qué pasaba afuera, porque de $3.70 que estuvimos hace unas semanas atrás, bajamos a $3.20 y los frigoríficos dejaron de faenar, ya no tienen turnos para faenar, entonces nos quedamos mirando. Nosotros pensábamos que íbamos a festejar todos juntos realmente estas fiestas de fin de año y al final nos quedamos helados. Randy, ¿cuál es la explicación de la reducción de 3,70 a 3,20? Es una reducción importante y, bueno, lo que estaba mencionando recién Claudia, ¿qué motivó esta reducción del precio? Bueno, nosotros, Benjamín, estamos compitiendo con el resto del mundo y sobre todo con Brasil, que a nivel Mercosur es uno que marca la pauta en el comercio exterior. Ahí tuvimos el shock del tipo de cambio hace 2 semanas aproximadamente que les llevó a los frigoríficos brasileños en primero salir por unos días de compra, segundo bajaron drásticamente sus precios de ganado y también los valores a futuro de los animales cayeron drásticamente.
¿Eso qué va a significar? Eso significa que esa reducción en el precio de la compra lo trasladan directamente al precio de venta. Y nosotros competimos en prácticamente el 90% del mercado con Brasil. Si ellos bajan, no nos queda otra que acompañar. Ese fue el hecho específico que estamos viviendo en ese momento. No sabemos si se va a establecer o fijar así, si de repente vamos a tener modificaciones en el mes de enero, pero esa es la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, no está claro tampoco el panorama. Este precio de 3,20 podría mantenerse por más tiempo, porque la devaluación, o por lo menos el problema monetario, la devaluación del real con respecto al dólar, no es algo que se vaya a modificar en el corto plazo. No, todo va a depender de lo que haga Brasil. Como ya mencioné, puede ser que baje más, puede ser que mejore un poco en enero. Sabemos enero es un mes de muy poca demanda de carne, son meses de vacaciones, enero, febrero hay menos demanda y el mercado está mucho más quieto. Tenemos que esperar un poco a ver cómo se fijan los valores y bueno, de acuerdo a eso va a funcionar el mercado, ¿no? Pero no puede ser más previsible, le pregunto a Claudia, el mercado de la carne, digo, porque el precio es... El bill metal siempre manda Totalmente. en todos los negocios, ¿verdad? Y uno tiene cierta previsibilidad en algunos renglones de la producción. Están sujetos a modificaciones, obviamente, hacia arriba y hacia abajo, en todos ellos, pero hay cierto margen de previsión. En el caso de la carne, ¿cómo es? Bueno, nosotros teníamos esa previsibilidad. Justamente, siempre estamos lidiando con eso. Hace de un tiempo a esta parte es como que no estamos pudiendo equilibrarnos con eso, porque ¿qué pasa? No estamos entendiendo qué es lo que pasó. En esta época hay mucha demanda de carne, la gente, el productor en general ya está previendo entregar sus animales. Esto no es un ciclo corto, esto es de 2 años. Compramos hoy para vender en 2 años, aproximadamente. Y uno va previendo sus gastos, va previendo pagar aguinaldo, va previendo contratar gente para que pueda hacer ciertos trabajos en ciertas épocas. Entonces, ahora estamos nosotros, ¿qué pasó? En esta época donde tendríamos que estar entregando mucho ganado, no estamos pudiendo entregar. Hay gente que está sobreendeudada, es un problema por el que estamos atravesando real. La gente está sobreendeudada y tenemos poca previsibilidad en esto. Randy, ¿cómo se congenia digamos, el trabajo en el mercado internacional, la competencia en el mercado internacional con esta realidad local? Si ustedes son compradores de productos de alta calidad, bueno, conocemos las características de la carne paraguaya, pero se plantea el problema que estaba señalando Claudia en cuanto a previsibilidad. Entonces, tenés dos patas, la producción nacional y el mercado internacional competitivo. Brasil entiendo que es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones. ¿Cómo se balancea eso? Benjamín, no, Brasil no es el destino de nuestra exportación, aunque ¿No? se lleva algo, pero ellos Perdón. sí nos Sí, condicionan el en mercado realidad. internacional. ¿Y por qué A eso me Brasil? refiero. Sí, me confundí. ¿Eh? Chile quise decir. ¿Por qué Brasil entonces te determina el precio si tu mercado más importante es Chile? Porque ellos venden en Chile y venden en todos los mercados donde estamos nosotros. Y si ellos salen a ofrecer a precios bastante más baratos que nosotros en Paraguay, no nos queda otra que acercarnos hasta poder vender nuestra producción. Eso es lo que está pasando actualmente. Y sí, entiendo perfectamente la situación de los productores. Yo soy productor, tenemos muchísimos productores acá en nuestra cooperativa, por ejemplo, y sabemos perfectamente lo que están viviendo. Y también hay que mencionar que tuvieron un año difícil este año con la sequía, gastos adicionales. Pero como ya dije, nosotros estamos inmersos en el mercado, en las condiciones del mercado internacional, donde poco o nada podemos hacer para modificar los variables y tampoco creo que todo pasa por el precio del ganado.
Ese es un factor importante, pero hay muchos otros factores que los productores tienen a mano para controlar su estructura de costo, para digamos, trabajar en la eficiencia. Hay una serie de factores que se puede hacer adicionalmente a lo que es depender del 100% del precio del ganado, ¿no? Y, Sí, es cierto que este año tuvimos los primeros 10 años, 10 meses, digamos, con una sobreoferta de animales en Brasil, cosa que nos llevó a precio bastante bajo en todos los mercados, situación que cambió drásticamente desde octubre, cuando terminó esa sobreoferta, los brasileños comenzaron a comprar más caro, vender más caro, y bueno, eso también sentimos perfectamente en el mercado paraguayo, ¿no? Una suba de prácticamente el 25 al 30% en los precios de compra, y bueno, actualmente estamos lidiando con esa incertidumbre que está viviendo Brasil por su tipo de cambio que está bastante inestable, y sobre todo con la situación de China, que ellos esperaron que iban a vender a mejor precio en esa época para lo que vendría a ser las fiestas de Año Nuevo en China, que se celebra en febrero, cosa que no se están dando, ¿no? Es al revés. Los chinos siguen presionando los precios para la baja. para abajo. Decime una cuestión, Randy. Sabemos que tenés un compromiso, entonces te vamos a liberar enseguida. Para entender mejor, en el mercado chileno, ¿qué porcentaje del mercado chileno mejor ocupa la producción paraguaya y la producción brasileña respectivamente? Bueno, este año estuvimos bastante parejo, exportando prácticamente los mismos volúmenes. En algunos meses inclusive Brasil exportó más que Paraguay, pero sí muy similar son las cifras de exportación a Chile, tanto de Paraguay como Brasil. Y supongo que existe una calificación, te pregunto desde la ignorancia absoluta, pero en todos los productos existe una calificación en materia de calidad. ¿Cómo estamos comparativamente Paraguay con Brasil? Eso es muy simple. Los chilenos están dispuestos a pagar hasta un máximo de $200 por tonelada de plus a la carne paraguaya comparada con la brasileña. Eso es lo que podemos esperar, y más de eso ya no compran, prefieren comprar la carne brasileña. No, es un argumento de peso, de pesos. Vamos a hablar enseguida, vamos a continuar. Randy, te agradecemos mucho por estos minutos, muy amable. Ok, a usted, hasta luego. Muchas gracias. Es el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Randy Ross Wieber. ¿Qué decís ante un argumento de esta naturaleza? ¿Bajó el precio en Brasil? Brasil hace que baje el precio en Chile, o por lo menos disputa esa cuestión. Los chilenos pagan hasta $200 por tonelada, por encima de la carne brasileña. ¿Eso es exactamente así? Sí, Benjamín, pero sentémonos a dialogar con la industria y consigamos mejores mercados. No podemos estar solamente dependiendo de tan pocos mercados. Nuestra carne es buena, podría ser aún mejor porque tenemos muchas. Él habló del tema de calidad. Bueno, yo creo que tenemos buena calidad para salir a competir. Hay mercados, mejores mercados, donde con mejores precios, volumen, podemos ir compensando y buscando. Nosotros desde la PEC estuvimos trabajando y conformamos una mesa de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores, Viceministerio de Economía y Finanzas, trabajamos sobre 26 mercados. De esos 26 mercados, sacamos los 10 mejores en los que podríamos trabajar en conjunto. Entonces nosotros queremos sentarnos y trabajar con la industria. Todavía no logramos coincidir, todavía no logramos sentarnos y trabajar para eso. ¿Y cuál es el obstáculo, el impedimento? Todavía no sé. Todavía no sé. Nosotros instamos a sentarnos, dialogar. Necesitamos un Instituto de la Carne también. Estamos convencidos de que eso nos va a ayudar. Somos todos eslabones de una cadena muy importante para el país. Entonces, sentémonos a trabajar, vamos a sentarnos con Randy, vamos a sentarnos con el gobierno, nos sentamos nosotros y dialogamos en conjunto para ver qué es lo mejor para nosotros.
Vos decías hace un rato, en otros términos, pero graficabas la situación desde el punto de vista de que por el tema de la carne, el resultado de las exportaciones, de los mercados y sus cotizaciones, es un gremio que está de fiesta, pero una parte del gremio, una parte del sector. En este caso, los frigoríficos, no así los productores. Así es. A eso se resume, en eso se resume la situación. En eso se resume. En eso se resume. La primavera nos duró poco, nos duró 2 semanas y de vuelta tenemos que ver la fiesta desde el encierro. Entonces no se está trasladando la fiesta para todos, porque... Los frigoríficos, ante una situación de esa, no comparten una situación adversa, un momento adverso con los productores y vamos a distribuirnos esta adversidad. Sí. En determinados porcentajes. No, simplemente no les compran o bajan los precios unilateralmente y ustedes véanse. Así es. Así, eso es lo que estamos sintiendo hoy nosotros los productores, ¿verdad? ¿Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería cumple alguna función en esta historia? ¿Debería cumplir una función? Es nuestro ministerio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El SENACSA es nuestra institución también. La verdad que ellos están más para la producción, nos acompañan mucho en la producción. Creo que tenemos que sentarnos a dialogar todos, así como te dije, el Ministerio de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas. O sea, es un trabajo en conjunto de muchos actores. Pero aparentemente, si bien son muchos los actores, la cuestión se define finalmente en términos, en cuanto a las decisiones principales en un sector en particular que serían los frigoríficos. Así es. La industria es la que realmente es la que compra, es la que fija los precios. Tenemos 2 industrias que tienen el 60% de la faena total del país. Entonces es como que estamos dependiendo mucho de esas 2 empresas. ¿Y por qué no avanzan hacia la posibilidad de exportar ustedes sin intermediarios? Y la verdad obviamente es una inversión grande, importante. Claro, es una inversión grande, importante. Nosotros nos dedicamos a producir. Hay gente, cada zapatero a su zapato. No, yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, pero si el zapatero y eventualmente de la vereda de enfrente no comparte en términos más o menos paritarios derechos y obligaciones, entonces no, hay que hacer algo, ¿verdad? Y sí, eventualmente sí, también se pensó en esa posibilidad y por supuesto que se están estudiando un montón de opciones que sean lo mejor para el productor. El camino para superar esta situación, porque si no, dentro de un año vamos a juntarnos y probablemente me digas algo parecido en cuanto a la situación, ojalá que no, ¿verdad? Pero si las situaciones se plantean más o menos en términos similares, sea con Brasil u otro mercado, te van a decir, no, bajó el precio en tal lugar, eso incide en tal otro, entonces tenemos que bajar, lo siento mucho, les compramos a un menor precio. El camino para abordar estas negociaciones, estas instancias de diálogo entre todos los actores, no solamente la producción, la industria, los distintos eslabones vinculados al tema de la ganadería, en Paraguay, ¿cuál es? ¿Sería el Estado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Cuál es el camino? Porque si no te digo, va a quedar como un reclamo que dentro de un tiempo se va a volver a reiterar sin visos de solución. Yo creo que el IPC es inmediato, es urgente. ¿Qué es el IPC, perdón? Instituto Paraguayo de la Carne. Ajá. No tenemos. Uruguay tiene un instituto, Brasil tiene Argentina, y lo que ellos hacen es promover el producto afuera. Nosotros necesitamos promover nuestro producto afuera, pero tiene que ser en conjunto. Nosotros estamos al diálogo, sentarnos y trabajar juntos. Estamos acostumbrados a trabajar, queremos seguir trabajando, pero nos sentimos atados, no podemos estar invirtiendo hoy para poder mejorar nuestros productos. Entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es una pata fundamental. El SENACSA, todo lo que es la parte sanitaria, es una pata fundamental. Los productores son fundamentales, la industria es fundamental y el gobierno es fundamental. En general, Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, son varios los actores. Nosotros queremos sentarnos, trabajar, dialogar y que cada uno aporte lo suyo. Vos mencionabas antes yo te hacía algunas consultas para adentrarnos en el tema, algunos datos preocupantes. 13 millones de cabezas conforman el hato ganadero. Eso se podría reducir
cantidades considerables, igual que la cantidad de productores. Y mencionabas un dato que generalmente pasa por alto y goza de poca credibilidad, ¿verdad? Que es la cantidad de personas que contrata la producción ganadera en nuestro país. Siempre se pensó que eran, más o menos andan las vaquitas por la vida y requiere poca mano de obra. ¿Podrías, para redondear el tema, decir, bueno, miren, esta es la cantidad de ganado, esta es la cantidad que se puede reducir? Lo mismo en cuanto a productores, ¿cuál es la situación en este momento? Como nosotros te habíamos comentado, hicimos un trabajo en conjunto ARP, SEA y APEC con respecto a la cadena productiva de la carne. En total, en el 2023, habían 123.000 productores aproximadamente. Creemos que en 5 años, si no mejoran estas condiciones, lógicamente nosotros creemos que tiene que mejorar, porque va a perjudicar a todo un eslabón, a mucha gente. 300.000 empleos. De esos 300.000 empleos, más de 70.000 son contratistas. Contratistas para hacer alambrados, para hacer pasturas, para limpieza de pasturas. Tenemos veterinarios, gente administrativa, transporte, o sea, es una cadena enorme. Entonces, nosotros creemos que puede llegar a reducirse hasta un 28% la cantidad de productores dedicados a la ganadería y un 13% en todo lo que es, todo lo que implica esa cadena de producción, todo lo que conlleva eso. Lo que está alrededor de la producción. Lo que está alrededor. El señor que vende las empanadas, claro, el que vende el tereré en la ruta, el administrador de estancia, el administrador contable. Son muchas personas que dependen, 300.000 puestos de trabajo. ¿Y la cantidad de cabezas de ganado? 13.500.000 cabezas y creemos que puede llegar a reducirse hasta 12 millones. 12 millones y cola, porque no recuerdo bien el número, pero eran así, una reducción de alrededor del 13%. ¿Y aglutina en forma directa o genera en forma directa 300.000 puestos de trabajo? 300.000 puestos de trabajo. 300.000. ¿Tenemos datos oficiales que corroboren? Tenemos datos oficiales que corroboren. Nosotros trabajamos con muchos datos de los ministerios, aduanas, BCP. Nosotros tenemos asesores que nos ayudaron a realizar ese trabajo. Bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a hablar con las autoridades del gobierno también a ver cómo piensan abordar esta cuestión, Claudia. Esperamos contar contigo nuevamente en otros espacios y te agradecemos mucho la presencia hoy. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos que realmente podamos seguir trabajando, produciendo carne de calidad y salir al mundo. Esperemos que sea así. Es uno de los orgullos de los últimos tiempos ya en Paraguay, el aumento de la calidad de la producción de carne, y eso es reconocido internacionalmente. Así es que, bueno, éxitos y que ojalá esta situación se supere. Hacemos una breve pausa. Enseguida nos metemos al tema de los programas sociales, cuál es el objetivo de ellos, cómo se combate a la pobreza y a través de qué políticas públicas se pretende ir sacando a esta cantidad de compatriotas que viven en esa situación. Ya volvemos enseguida. Segundo bloque de Fuego Cruzado, el tema anunciado, los programas sociales del gobierno, cuánto avanzaron en materia de inversión, cuáles son los ejes en torno a los cuales se fueron desplegando estas iniciativas en los últimos años y las perspectivas. Para hablar de eso estamos con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ministro? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín. Para mí es una satisfacción estar en tu programa. Un cordial saludo a la audiencia y estamos aquí para compartir un poco todos los logros obtenidos en lo que nos lleva a estos 1 año y meses y lógicamente las metas que tenemos para el año que viene. Estamos haciendo un gran trabajo porque el presidente Peña tomó como bandera, como una de las banderas principales de su gobierno, los programas sociales. El combate a la pobreza es uno de los grandes objetivos que tiene nuestro gobierno y el deseo de ir bajando en lo que nos queda de estos 3 años y medio de gobierno.
las estadísticas, los números fríos en materia de pobreza y otros indicadores no son no varían con facilidad. Hace falta una política sostenida en el tiempo y después se van viendo los resultados. Pero hay programas que se pierde de vista, ministro, la globalidad, cuánto representa, porque uno toma aisladamente adultos mayores. Y es una inversión importante. Entiendo, vos me corregirás que está proyectado 350 millones de dólares más o menos. Después está Ecoporá, una suma también importante, pero se ve de manera aislada. Después se ve Hambre Cero por otro lado, también 350 millones. Cuando empezás a sumar todas estas cifras y otros programas que vos nos comentarás, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares, pero no hay conciencia de lo que representa, de lo que se está, digamos, apostando o de lo que se apuesta en materia de programas sociales en sus montos totales. Es un aspecto, ¿verdad? Es solamente para tener una aproximación de lo que se está haciendo en esta materia. Claro, tal como decís, Benjamín, la pobreza tiene muchos componentes integrados para lograr la reducción. Programas sociales son, de hecho, sumamente importantes y claves para llegar a ese sector que está en la franja de la pobreza y que está en la franja de la pobreza ya extrema, ¿verdad? Pero por supuesto, hoy en día tenemos dos, digamos, componentes de medición de la pobreza, que es la pobreza monetaria, ligado directamente a los ingresos monetarios de la familia, y la pobreza multidimensional, donde ya ahí incluye los servicios básicos como energía, agua, salud, educación, ¿verdad? Yo creo que realmente nuestro gobierno ha tomado la decisión de hacer una inversión social fuerte, principalmente en lo que va del año que viene. Yo, por darte una idea, nuestra institución, que es el Ministerio de Desarrollo Social, el presupuesto del ejercicio 2024 está en el orden de los 275 millones de dólares. Para el año 2025 nuestro presupuesto salta a 593 millones de dólares. Y eso es porque un poco más del doble. Claro, más del doble. Y eso es porque nos han transferido la administración del programa de adultos mayores, que por cierto ha sido transformada y tiene digamos, un nuevo método de aplicación de la ley del programa de adultos mayores. Y adultos mayores el año que viene va a tener un presupuesto de casi 369 millones de dólares. Eso es porque la nueva ley sancionada por el Congreso, promulgada por el presidente Peña, establece una inclusión anual de 30.000 adultos mayores que hoy está ya dentro del proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso para el año que viene. A lo cual también podemos sumar de que cada mes hay bajas por fallecimiento de más o menos entre 800 y 1.000 por mes, que haciendo un cálculo rápido estimativo, podríamos decir que por bajas tendríamos una disponibilidad presupuestaria o vacancias, por llamarlo así, de unos 10.000, más los 30.000 que están presupuestados, llegaríamos a unos 40.000 anuales que estaríamos incluyendo en lo que va de nuestro gobierno, y yo estimo de que estaríamos llegando aproximadamente a 150.000 inclusiones nuevas de adultos mayores en lo que queda del periodo del gobierno del presidente Peña. ¿A 500.000 beneficiarios más o menos? Bueno, siempre tenemos el dato que varía lógicamente, claro, por parte del INE. Hoy estamos llegando a 323.000, para ser más exacto, este mes de diciembre llegamos a 323.618 adultos mayores con la pensión, y según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, estaría a unos 200.000 adultos mayores todavía fuera del programa.
todavía fuera del programa. Siempre se habla de más o menos 500.000 adultos mayores, en los cuales estamos cubriendo prácticamente el 68% hoy, que es un número muy importante, ¿verdad? Sí, porque sí. realmente este programa de pensión alimentaria de adultos mayores genera una gran expectativa, genera una ansiedad tremenda. No vas a creer que nosotros en las oficinas del ministerio creamos un centro de atención personalizada y al día llega a adultos mayores para preguntar por qué creen que tienen que estar inscritos. Y la verdad, la nueva ley ya establece una inclusión automática, sin ningún trámite, sin gestor, sin inscripción, sin presentación de ningún documento, más que la cédula cuando aparece en el listado de incluidos en el banco para cobrar su primera vez de pensión. Porque para la segunda vez el banco ya los va a convocar en algún momento dado para que se les pueda entregar la tarjeta. Aquellos que hemos ingresado en el mes de noviembre estarían recibiendo el 20 de diciembre más o menos sus tarjetas. Estos que ingresamos ahora en el mes de diciembre probablemente estarían recibiendo ya por el 15 de enero sus tarjetas, porque eso lleva un tiempo. El banco tiene que imprimir, se entrega a Dinacopa y Dinacopa hace la distribución a los adultos mayores, ¿verdad? Ministro, ¿cómo se administra el problema de los ayudados, que siempre los hay, en todos los ámbitos, que buscan cobrar, hubo algunas denuncias al respecto, personas muertas que figuran en la lista? Entonces ya se presume que es un mecanismo para pagar de manera indebida, o algunos cobrar de manera indebida a nombre de otras personas. ¿Cómo se administran esos casos y a dónde se los deriva? ¿Directamente a la Fiscalía? Nosotros, y debo hacer un poco mención porque nosotros sabíamos de que en la aplicación de esta nueva ley y que las primeras inclusiones que hemos hecho en el mes de noviembre dentro del contexto de esta ley, sabíamos de que íbamos a tropezar con algunos inconvenientes, pero nos arriesgamos porque ya no podíamos seguir haciéndole esperar a la gente. La ley habla primeramente, permíteme explicarte así brevemente, la ley habla de pensión universal de adultos mayores. ¿Por qué habla de pensión universal? No en el contexto de que todo el mundo va a cobrar, sino se elimina el criterio que se aplicaba antes de pensión alimentaria para adultos mayores en estado de pobreza o vulnerabilidad. Al eliminar esos dos términos, prácticamente con eso se universaliza cuando cumplen los requisitos establecidos por la ley y son incluidos en forma automática. ¿Y cuáles son esos requisitos? Esos requisitos son que no tiene que tener salario público ni privado, no tiene que tributar con la DENIT, no debe tener más de 30 cabezas de ganado registrado en SENACSA y no debe ser cotizante titular de IPS. Y al hablar de inclusión automática se eliminó el censo, lo que antes era una herramienta de corrupción, de discriminación, de chantaje y de coima para nuestros adultos mayores. Y por otro lado, el altísimo costo que costaba eso, que representaba eso para el Estado. Al eliminar el censo, nuestra institución, por supuesto, utilizó los mecanismos informáticos, la tecnología. ¿Cuál fue el procedimiento? La base de datos de identificaciones hemos accedido de 65 años para arriba, del cual hemos excluido todos los que ya están dentro del programa. Quedaron de eso los que no están dentro del programa, porque como la ley establece por el criterio de la edad de mayor a menor, entonces encontramos de 106 años para abajo y filtramos eso y sacamos todos los que cumplían de 106 años para abajo, ¿verdad? Y eso se filtró con todas las bases de datos, registro civil, salud pública, IPS, DENIT, SINAR, ¿verdad? Que es el que maneja el Ministerio de Economía, SENACSA, SENADIS para aquellos discapacitados severos, INDI para las comunidades indígenas. De ahí sacamos un grupo de 15.000 y picos que incluimos en noviembre. Pero la realidad de las cosas es que si no hacíamos de esa forma
y si nos sometíamos a la lista de inscriptos en la base de datos del MDS, probablemente íbamos a estar discriminando, y hemos comprobado y corroborado eso, a aquellas personas que no han tenido esa posibilidad de inscribirse en la página web. Claro. O porque no tiene internet, o porque no tiene quien la ayude, o porque no entiende, o porque no está informado. Entonces no utilizamos esa base de datos inscriptos, hicimos tal como establece la ley. Y entendemos, el registro civil siempre está en un proceso de actualización que es medio lento, ¿verdad? Y que ahí empezó a saltar algunos que ya han fallecido. Por otro lado, también durante la pandemia, muchos no han inscrito a sus familiares cuando fallecieron, porque no podían trasladarse de un lugar a otro. Imagínate una comunidad que está a 20, 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad, donde tiene que ir, donde hay una oficina de registro civil. Ya no lo hacen, claro. No lo escriben. Bueno, eso se depuró. Hemos trabajado todo este lapso de tiempo desde noviembre, mes de noviembre y mes de diciembre, incluso enviando gente en varios departamentos corroborando, ¿verdad? Depuramos esa lista de aquellas denuncias concretas, tal como era lógico, ¿verdad? Y automáticamente se excluyó de la lista. No se cobró ni no se puede cobrar porque se excluyó de la lista, ¿verdad? Y eso generó una suerte, digamos, de espacio, con lo que pudimos este mes de diciembre inscribir 7.300 más. 7.300. Con eso llegamos a 323.000 y más este mes de diciembre. Pero hay que entender de que nunca faltan los avivados, como vos decís, bueno, Benjamín, ¿verdad? Sí, que aquellos que no han declarado el fallecimiento de sus familiares, que hemos encontrado y que se han abierto sumarios administrativos, incluso hemos derivado casos al Ministerio Público, y al mismo tiempo también hoy acordamos con el banco del bloqueo de las tarjetas de aquellos que por motivo no se hayan acercado por 60 días, es decir, por 2 pagos, automáticamente se bloquea, ¿verdad? Y por supuesto, la revisión es constante con Registro Civil, que ahora también está trabajando intensamente para la actualización de bases de datos de todo el país. Salud Pública, que tiene una base de datos muy actualizada, que es la que emite el certificado de defunción. Y lógicamente empezamos a cruzar con todas las bases de datos y con identificación y todo eso. De hecho, probablemente no vamos a poder, digamos, tener un 100% de efectividad aún, porque es un nuevo proceso, es un nuevo sistema, es un nuevo esquema de trabajo, y que sabemos que la tecnología tampoco no te da la certeza, pero sí podemos estar seguros de que este sistema y el uso de la tecnología nos da mucho más seguridad, que les estamos llegando a gente sin ninguna discriminación y con la seguridad de que no son, digamos, coaccionados ni coimeados para que puedan entrar al programa. Claro. Ayer, Benjamín, fue un día maravilloso para mí. Tuve la suerte de poder visitarle a una señora de 106 años. No te imaginas la emoción que causó Benjamín, porque nunca entró en el programa, 106 años, Lucia, y conversé con ella. Y le pregunté y me dijo, sí, intentamos, pero no pasó nada. Entonces me dijo la hija, yo no puedo también ya andar. Hoy feliz cobró ella en el mes de noviembre, ¿verdad?, su primera vez de pensión alimentaria. Imagínate. Hay que decir la verdad también, Benjamín, un tema que a muchos no les gusta que diga, pero voy a decirlo. Resulta que esa gente que tienen 95, 97 años, que hoy fueron emitidas al programa, ya no votan. Claro, es así. Nosotros solemos mencionar el problema de la niñez y de la vejez, los dos extremos de la vida, es que justamente al no ejercer el derecho al voto, primero por estar impedidos, lo segundo por dificultades propias de la edad, no son objeto de políticas que les beneficien. Eso es acá y en Cafarnaúm, en todas partes del planeta. Pero la situación de un país debería medirse en base a la realidad de ambos segmentos. Y te quería preguntar, solamente para completar la información y después pasar a un siguiente tema, que es cómo sacarlos de la situación de pobreza. En el caso de Tecoporá, ¿cuál es la inversión que hace el Estado y a cuántos beneficiarios se alcanza
Bueno, ¿me estás hablando de adultos mayores? No, de Tecopona. Adultos mayores hasta Tecopona. Ok. El programa Tecopona es un programa de transferencia monetaria con corresponsabilidad. Ese es un programa que hoy para nosotros también es un logro importante que podemos mencionar en lo que va de nuestra gestión este año 2024. Nunca antes se ha logrado y llegamos este mes de diciembre y ahora el 20 se va a pagar a 200.078 familias. Nunca se ha llegado a ese número por falta de planificación y de trabajo de campo. Hemos hecho un trabajo de campo gigantesco y logramos llegar a la meta que nos fijamos. Nuestra meta era 200.000 familias en diciembre dentro del programa Tecopona. Logramos 200.078 familias. De estas 200.000 familias, en cifras redondas, ¿cuántas son pobres extremas y cuántas están en situación de pobreza en general? Bueno, siempre está relacionado a lo del INE, que la pobreza en nuestro país está dentro de los 22% más o menos, y la pobreza extrema está entre 5 y 5,6, ¿verdad? Haciendo esa relación, para nosotros siempre es prioridad de abajo para arriba, es decir, atender primero ese sector de pobreza extrema. Y lógicamente ¿Estos 200.000 están en esa categoría? Están. ¿Cómo lo sacamos de esa categoría? El programa Tecopona, Benjamín, tiene un acompañamiento por parte de un funcionario contratado por el MDS en todo el país, que es llamado guía de familia. Esa guía de familia, esa persona guía de familia, que por cierto hicimos en 9 departamentos un curso técnico de 80 horas con Sinafocal, el Ministerio de Trabajo, y que fue muy importante porque empezamos a darle la formación de un nivel técnico a los guías de familia. Porque antes los guías de familia tampoco no tenían esa formación y estaban siempre haciendo un trabajo empírico, ¿verdad? Hoy tienen la formación de técnicos y el guía de familia es el que le acompaña a esa familia, es el que le orienta, es el que le ayuda, es el que le está permanentemente acompañando. Recibe la transferencia monetaria con corresponsabilidad, y la corresponsabilidad es que esa familia tenga que indefectiblemente cumplir cada mes con el registro que se lleva de que los chicos tienen que asistir a la escuela, ¿verdad? Y los chicos tienen que asistir al control sanitario de salud, peso, medida, desparasitación, esquema de vacunación, todo eso. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Evitar que los niños crezcan sin saber leer, evitar que los niños crezcan sin tener su control sanitario, y ahí salta un complemento gigantesco y es maravilloso como Hambre Cero, que ayuda en las escuelas a los niños para justamente, digamos, una buena nutrición en la etapa de aprendizaje y de crecimiento. Nosotros, ¿qué hacemos paralelamente a la implementación del programa Tecopona? También tenemos un programa relacionado que va de la mano con Tecopona, que se llama Tenondera. Que por cierto, realmente el presupuesto no es todavía mucho, pero esto también... ¿Cuánto es el de Tecopona? Y está en el orden de los 78 millones de dólares, ¿verdad? Tecopona 78 millones. Sí. Y Tenondera es un poco menos, porque Tenondera pudimos llegar este año a 7.500 familias nada más, con un capital semilla de 4 millones de guaraníes. Eran de 3 el año pasado, hoy aumentamos a 4 millones, y esos 4 millones tiene también un acompañamiento con un profesional denominado promotor socioeconómico. Le evalúa a esa familia que está en Tecopona, que ya cumplió 3 años dentro de Tecopona, y si tiene esa capacidad, esa creatividad, esa voluntad de salir adelante, de producir algo, de tener algún microemprendimiento, se le ayuda y se le forma su microemprendimiento, su perfil de negocios, ¿verdad? Y cuando es capacitado
Y cuando está ya en condiciones, ahí se le entrega esos 4 millones de guaraníes y se le hace un acompañamiento permanente para que esa plata que se le dio pueda comprar sus herramientas o los utensilios que piensan producir alimento, o aquellos que quieren producir gallineros, cría de cerdo y un montón de cosas. Y programas de formación. Te consulto porque uno de los problemas de la gente que vive en situación de pobreza extrema es su bajísima calificación. Incluso para hacer trabajos muy elementales. Sí. No son aceptados en el mercado laboral porque no tienen. Nosotros complementamos los cursos de capacitación para ellos con el SNPP y con SINAFOCAL. Y al mismo tiempo también nosotros tenemos un departamento que se encarga de hacer permanente capacitación a los participantes de nuestros programas. Nuestros programas, sea Tecoponá, sea Tenondena, Tecojá, que es regularización de territorios sociales, todos están permanentemente capacitados. Los coordinadores y los guías de familia les juntan, les orientan, les capacitan y les forman a ellos. Inclusive hoy estamos haciendo en varios puntos del país, estamos haciendo ferias de producción porque también logramos hacer con ellos, incentivarles a ellos la producción de huertas familiares, de huertas familiares para que puedan tener, digamos, su propia producción de horticultura para su autoconsumo, ¿verdad? Lógicamente hay que ser realista y decir la verdad, no estamos, digamos, con una cobertura total, pero sí estamos siempre priorizando dentro de lo que es el sistema de protección social que implementa el Gabinete Social, y donde este año hemos seleccionado 22 distritos con mayor índice de pobreza en 7 departamentos. ¿Verdad? A esos 22 distritos donde están en los primeros lugares con mayor índice de pobreza, trabajamos con las mesas de protección social, ¿verdad?, donde se instaló con las autoridades locales y las instituciones que integra el Gabinete Social, y se ha elaborado un plan de acción territorial en cada uno de esos 22 distritos. Y ahí toda la estructura del Poder Ejecutivo que está conformado por el Gabinete Social se vuelca a dar solución a los problemas que son, por supuesto, de corto, mediano y largo plazo. Nosotros, por lo menos, hemos priorizado este año a esos 22 distritos con más programas sociales, ¿verdad? Salud, por ejemplo, ha ido a fortalecer la atención a la salud. Por darte una idea, territorio denominado Tembiaponá, departamento de Caguazú, hace 18 años que fue fundado ese distrito, desde su fundación, nunca tuvo una oficina de registro civil, y es una ciudad que está rodeada de agua, que embalsa, hay que cruzar de José Domingo Campo, hay que cruzar para llegar hasta ahí, ¿verdad? Claro. Nosotros hemos instalado ahí justamente una oficina de registro civil. Imagínate, los que han fallecido, se han fallecido sin inscribirse. Claro. Los que han nacido han ido a inscribirse en otros distritos, ¿verdad? Entonces son los problemas que hemos encontrado con el plan de acción territorial dentro del sistema de protección social, y ahí estamos enfocando siempre y encarando focalizadamente. El término técnico que yo me aprendí es focalizar para realmente combatir la pobreza. Y hacer un seguimiento personificado, digamos, porque vos mismo estás señalando cómo hay que darle continuidad al trabajo hasta sacarlos de la pobreza. Sí. Y decir, esta familia salió de la pobreza, sí, accedió al mercado del trabajo, el jefe de familia, la jefa de familia, porque la idea no es perpetuarlos en una situación de subsistencia, que es la forma de perpetuar la pobreza, en lugar de superarla, sino sacarlas. Te interrumpo ahí, Benjamín, para decirte, discúlpame, para decirte que Tecoponá tiene un plazo de 72 meses. En esos 72 meses se supone que si tuvo un buen acompañamiento ya debería egresar del área de la pobreza. 6 años, ¿verdad? Ya debería salir, pues ya debería estar en condiciones. Por eso es que en nuestras capacitaciones siempre les incentivamos, les concienciamos a nuestros participantes de que no debe estar dependiendo de esa transferencia monetaria.
porque el monto luego también no es gran cosa, son un promedio entre 500 y 600 mil guaraníes, dependiendo del núcleo familiar, ¿verdad? Pues ¿cómo una familia puede vivir con ese monto? Claro. Entonces les incentivamos a que puedan tener la posibilidad de combinar esa transferencia monetaria con algún otro ingreso para que pueda tener. Finalmente este cupón, a su rol, su misión, su obligación es cuidarle a los chicos. Claro. Ministro, hay un debate que es más amplio, sin lugar a dudas, que tiene que ver con pobreza, con disminución de los índices de pobreza, que por un lado tiene que estar relacionado a los programas sociales, pero por otro son políticas públicas. Pobreza e informalidad van muy de la mano, muy de la mano. Hoy tenemos la realidad de 6 de cada 10 trabajadores asalariados no van a recibir jubilación y cuando se reciban van a formar parte de ese programa de adultos mayores. Ese sí. Y eso es consecuencia de que trabajan en la informalidad. Trabajan en negro, como así se dice mismo, sí, vulgarmente. categórico. Y no tienen una serie de derechos, entre ellos previsión social, tanto en atención a la salud como en relación a la jubilación. Entonces, el tema de la informalidad, ¿cómo se observa en el gabinete? Digo porque inclusive para el Estado mismo, esta inversión es importante. 370 millones de dólares no es poca cosa para un Estado como el paraguayo, claro, que tiene muchas otras urgencias, digamos, no es esta la única. Hay que hacerlo, ¿eh? Yo reivindico plenamente estos programas sociales, me parecen fundamentales, pero las causas que lo originan hay que combatirlas en paralelo, y una de ellas es la informalidad, el respaldo a las microempresas para que estén en condiciones no solamente de tributar, no solamente con fin recaudador, digamos, sino que estén en condiciones de cumplir sus obligaciones con los empleados que tenga, 1 o 2, que generalmente son poquitos, y que después eso se exprese, o no se exprese, mejor dicho, en programas de asistencia a estas personas que hoy están en la informalidad. Mismo, totalmente de acuerdo. Y este nivel de discusión, ¿qué tanto... ¿Cuál es el grado de importancia en la agenda de discusión crees vos en este momento? Indudablemente nosotros, y hablo en plural porque hablo un poco como integrante del Poder Ejecutivo, como ministro, todos sabemos que el presidente Peña ha hecho un compromiso y se tomó un desafío tremendamente, digamos, arriesgado, inclusive por decirlo así, de la creación de 500.000 puestos de trabajo dignos. Cuando hablamos de eso, por supuesto que representa eso trabajos formales, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, yo sé de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social está haciendo una gran tarea y fundamentalmente respaldado por 2 dependencias claves. En este caso el SNPP y el SINAFOCAL, que están haciendo capacitaciones a nivel país para que la gente esté preparada para ingresar al ámbito laboral. Clave. Paralelamente a eso, sabemos también de que muchas inversiones privadas que están haciendo trabajan en coordinación con estas dependencias y con estas instituciones para formar gente acorde a las necesidades que ellos pretenden, ¿verdad? Y estoy seguro de que en algún momento dado la ministra de Trabajo seguro va a dar a conocer lo que en el 2024 se pudo lograr formalizar. Claro que la preocupación para el gobierno, para nosotros, para el gabinete social, es la informalidad, porque eso, como bien vos decís, representa indudablemente ampliar una franja que está luego en la informalidad y que finalmente terminan siendo, digamos, personas improductivas cuando llega a una edad y el Estado se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros estamos también trabajando y ahí quiero, digamos, aportar un elemento importante, el programa Hambre Cero en las escuelas. El programa Hambre Cero en las escuelas, cuando iniciamos en agosto de este año, apenas cerramos todo el proceso
digamos, de planificación, que lo hicimos en tiempo récord y fundamentalmente un trabajo técnico de alto nivel interinstitucional con equipos de trabajo que tenemos varias instituciones intervinientes en ese momento como salud, educación, MITIC, contrataciones públicas, MDS, MIC, MAC, ¿verdad? Fue algo fantástico porque cumplimos el compromiso de llegar a implementar el programa a partir de agosto de este año y apenas iniciado el proceso de adjudicación a las empresas, ¿verdad? Que dentro de una licitación que hicimos con mucha transparencia, con mucha seriedad y responsabilidad, realmente el paso siguiente que hemos hecho fue muy importante. ¿Y cuáles son estos? Las ruedas de negocio que se hizo a nivel país. Las ruedas de negocio que se hizo a nivel país tuvo un impacto fenomenal en el programa Hambre Cero porque logramos a través del Ministerio de Industria y Comercio y a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería juntarle a los productores formalizados, registrados en el MIC y en el MAC y también a los no formalizados. Y a aquellos no formalizados se les ha facilitado los procesos para que puedan formalizarse y puedan realmente integrarse al plan de alimentación escolar Hambre Cero como proveedores a las empresas que han hecho los productos. Y la evaluación que hemos hecho es interesante porque, por darte una idea, lo hicimos en Central, en una dependencia del MAG, ahí en San Lorenzo, un día, ¿verdad?, donde se juntaron cerca de 300 representantes de MIPYME y productores de hortalizas del área, solo el departamento central, y solamente en ese día, casi 30 mil millones de compromisos de negocios se llegaron a hacer con las empresas que se presentaron ahí adjudicadas. Y donde nosotros tenemos la certeza de que estas empresas adjudicadas trabajan con las MIPYMES y trabajan con los productores de la agricultura familiar campesina, los que tienen la producción de hortaliza. En Central, por ejemplo, toda esa área de Villeta, Nueva Italia, J. Justo Saldívar, es prácticamente un 70% área de producción de horticultura. ¿Y cómo nosotros comprobamos? En la liquidación para el pago respectivo por el servicio prestado a esa empresa. Porque le exigimos la presentación de la factura de compra de productos de la agricultura familiar y de productos de las micro y pequeñas de las MIPYMES. Ellos nos tienen que presentar las facturas y en el pliego de bases y condiciones está establecido porcentajes, ¿verdad? Y lógicamente también complementa algo tremendamente importante, la creación de fuentes de trabajo. Mira, la cadena de creación de fuentes de trabajo es impresionante. No solamente de cocineras, no solamente de limpiadoras, porque ahí está el camionero, el chofer, el combustible, el que hace el delantal, el que vende las gorras para las cocineras, todo. O sea, la dinámica de la economía en estos 90 distritos que hemos llegado tuvo que haber tenido su impacto, y eso seguro vamos a ver en estos días las mediciones que tienen que hacerlo, por lo menos el INE, ¿verdad?, para medir todo eso. Y estoy seguro, estamos seguros de que el impacto va a ser mucho más fuerte el año que viene cuando logremos llegar a la cobertura del 100% a nivel país y lograr por lo menos como casi 1 millón de niños tengan que comer, ¿verdad? Y a nivel país la cobertura de casi, digamos, de todas las escuelas públicas hasta el 9º grado. Ahí la inversión va a ser estimativamente de unos 330, 340 millones de dólares por la totalidad que se va a estar ejecutando el año 2025. Pues así. Por eso hablábamos al comienzo más o menos una cifra en términos así globales de alrededor de 1.000 millones de dólares. Después hay otra vez programas específicos en distintas reparticiones o
programas que tienen efectos sociales, aunque no sean programas definidamente de ese tipo. Ministro, te propongo retomar la discusión en este punto después, que es sobre las políticas específicas para sacar a la gente de la pobreza, que es básicamente el tema de la disminución de los índices de informalidad tan altos que hay en nuestro país, la generación de empleo y la educación en distintos niveles, los chicos y la educación para el empleo en el caso de las personas que están actualmente en situación de pobreza extrema. ¿Te parece? ¿Cómo no? Te agradezco mucho la presencia hoy. Al contrario, un gusto para mí, Benjamín. Yo creo de que esta oportunidad que tuve hoy de estar contigo es la última del año. Es la última del año. Por supuesto que estoy atento y con todas las ganas voy a volver a venir, porque es un programa realmente donde se discute y se analiza con mucha seriedad. Así que te felicito por este programa, Benjamín. Agradezco esta invitación y aprovecho esta oportunidad para expresar mis felicitaciones a toda la ciudadanía, que pasen muy bien la Navidad y que Dios permita el año 2025 sea un año mucho más fructífero, positivo y con grandes logros de parte del gobierno del presidente Peña, el gobierno del Paraguay, para que nuestro querido pueblo paraguayo tenga un bienestar mejor. Muchas gracias, Benjamín. Gracias nuevamente, ministro, muy amable de estas palabras. Nosotros nos vamos, pero antes un consejo de carácter comercial. Ahora vas a poder decir es mi casa y hacer lo que quieras, como por ejemplo un cuarto exclusivo para tus mascotas. Contacta con Basa al 021-618-7070 por WhatsApp y solicita el préstamo para comprar, construir, ampliar o refaccionar la casa de tus sueños. Tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Ahora sí, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado, compartir después de estos minutos que compartieron con nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.